La unidad de medida y actualización UMA es la nueva unidad de cuenta que muy pronto servirá para sustituirla con el salario mínimo. ¿Qué tal? Muy buenas noticias. En octubre va a terminar la compactación de las áreas geográficas y habrá un solo salario mínimo para todos los trabajadores de este país. Sin embargo, se requiere elevar la productividad, porque, ¿qué creen? Más de la mitad de los trabajadores en el mundo gana menos de $2 al día. Y en México, ¿cuánto ganamos los trabajadores? Quédate con nosotros, nos los va a platicar Basilio González, el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En la billetera el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Él es Basilio González. Don Basilio, gracias por estar de nueva cuenta aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Justamente hace un año se inició el debate en relación a salarios Al salario mínimo, de y aumentarlo, desindexarlo y desvincularlo. Y el debate darle ha sido una público, chañada, abierto, y vamos caminando. Vamos avanzando afortunadamente. Yo creo que algo muy concreto ha sido precisamente avanzar en el cierre de las áreas geográficas. Y sí, que unos tenían un salario mínimo, otros, ¿no? El problema es el costo de vida. O sea, obviamente el costo de vida que tenemos en las ciudades como la Ciudad de México es muy distinto al costo de vida de pequeñas poblaciones y localidades en el interior del país. Y eso así se calculaba. Y eso era la razón fundamental. Ahora, ¿por qué se ha tomado ya la definición de igualarlos? Esta es una petición del sector, sobre todo de los trabajadores, de hace más de 15 años. Sin embargo, no se había podido ir, más que ir avanzando de manera gradual en ese cierre. La primera decisión se tomó ahora en el mes de marzo para que a partir de abril se redujera la diferencia que había entre el salario mínimo del área geográfica A con respecto a la B. ¿Y cuándo va a ser cuando hay un solo salario así para todos? Digo, ustedes algún día van a trabajar, espero. Algunos trabajan, ya están ¿verdad? trabajando. ¿Cuánto es el salario mínimo mensual en este país? 2.200. 2.200. 2.200. 2.200, No. un premio de salario mínimo. Un salario mínimo. Un salario mínimo de paquete. Un poquito menos, pero se lo damos por válido. Pero el promedio de ingreso aquí es de 3 salarios mínimos, ¿no? 6,000 pesos, El salario 6,600. promedio de cotización al Instituto Mexicano del Seguro Social mensual es de 8.887 pesos. Oh, ya subió, además. Órale, ya. Es 4 salarios mínimos. Está 8.800, subido. pero con todo y prestaciones. O sea, ok. no únicamente salario. Aquí como tal. vamos de ¡oh! De lo a la... Hay algo que es muy importante. El 60% de todos los trabajadores del país no gana más de 4,000 pesos al mes. Y el 52% de todos los asalariados del mundo no gana más de $2 al día. Oiga, pues el mundo sí está jodido, ¿eh? Hay una discusión que se hizo hace un año, Alicia, Robert, muy importante, sobre incrementar los salarios. Y obviamente el sector empresarial dijo... Más bien que recuperen su capacidad. Tenemos que incrementar la productividad. ¿Cómo hacemos Condicionado para a que eso. los salarios ya no están? Se ha estado revisando Así en el es. seno de la comisión que usted encabeza, ¿no, don Basilio? Se creó una comisión consultiva a partir de agosto del año pasado con el propósito de definir una nueva política de salarios mínimos una vez que se apruebe la desvinculación del salario mínimo. Vamos a ver esta cápsula que preparamos justamente de los Con mucho salarios gusto, mínimos en claro México que y sí. regresamos. Es una lupa para encontrarlo. La inflación, es decir, el comportamiento de los precios de los bienes y servicios, es un indicador muy relevante porque determina el poder de compra del salario mínimo. Y gracias a una inflación bajo control en los últimos meses, se reporta una mejora relativa en el poder adquisitivo, aunque todavía hace falta mucho más por hacer. Dos procesos separados, porque hay que aclarar. Uno es desvincularlo y Así otro es homologar. Lo que se propone es que el salario mínimo ha venido desde hace mucho tiempo siendo utilizado como una unidad de cuenta para muchos efectos legales, no solamente para multas y penalizaciones,
Yo les comentaba la vez pasada, Hipotecarios del Infonavit. los créditos del Infonavit están vinculados al salario mínimo. Bueno, hasta las aportaciones a los partidos Las políticos. prerrogativas. Las aportaciones a los partidos políticos, las cotizaciones al Instituto, las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social. El más grave de todos es precisamente el de crédito a la vivienda. Es decir, el Infonavit, los créditos que tiene otorgados actualmente a los trabajadores son de cerca de 81,000 millones de dólares. Órale. ¿Y qué sucede? Que cada año, como está la disposición actual, sube en la misma proporción en que sube el salario mínimo. Y no tienen tasa fija. Entonces, imagínense ustedes que se otorgara un incremento a los salarios mínimos de un 10% en el mes de diciembre. No, pues no me ayudes, compadre. Al día Se hace impagable al día esa siguiente deuda. los trabajadores deberían 810 millones de dólares más. No más. No los podrían pagar. Cada estado también en sus legislaciones locales está vinculado al salario mínimo más o menos en una proporción similar. Bueno, Si hay hasta la estados que multa tienen del perro. 120 leyes, otros tienen 80, otros 70, etcétera, Sí, y alrededor del 40% de sus leyes están vinculadas también al salario mínimo. ¿Pero qué es la UMA? La Sí. UMA es lo que ahora se está proponiendo en lo que es la iniciativa de reforma constitucional que presentó el presidente de la República para que se desvincule el salario mínimo y que en lugar de usar el salario mínimo se utilice esta UMA, que es la unidad de medición y actualización. Inicialmente va a tener el mismo valor, el día que se cree va a tener el mismo valor del salario mínimo y posteriormente se va a estar actualizando en función de la inflación en México a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Así se llama el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, es lo que mide la inflación en México. ¿Habrá ¿Quién la UMAs para calcula? consumidores y UMAs para productores? El INEGI ahora El la INEGI. calcula INEGI. Antes el Banco de México, ahora INEGI. Así es. Entonces, lo que se incremente cada año este índice es en lo que se va a ir incrementando la UMA. Unidad De medición y actualización. Esa es la UMA. ¿Qué les parece? Me voy a preguntar al que estaba acá atrás. Agrávenselo, porque vamos ahorita a la cápsula financiera y regresamos con esta pregunta. A ver si se la A ver si se da. Estas son las noticias financieras más importantes de la semana. La inflación sigue bajando y apoya la recuperación del poder adquisitivo del salario. En la primera quincena de mayo, este indicador retrocedió 0.53%, su mayor ajuste en los últimos 10 años, mientras que en términos anuales el dato llegó a 2.93% debido a la caída de los productos agropecuarios, los precios de energéticos y tarifas eléctricas. Mientras que de enero a abril de este año los salarios contractuales a nivel federal promediaron un alza de 1.2% anual, lo que hace que en términos reales esta sea la mayor cifra desde el 2002. Mucho dinerito. El Banco de México alertó sobre el crecimiento de los billetes y monedas en circulación en detrimento de los medios de pago distintos al efectivo debido a los cambios en las deducciones de impuestos, la percepción de una mayor fiscalización, incremento del IVA en las fronteras y la reducción del monto máximo de cheques al portador de 20,000 a 5,000 pesos. Analistas advirtieron que esta situación, donde también contribuye el gasto electoral, aumentaría el comercio informal. Ante la necesidad de aumentar el ahorro para el retiro, las autoridades analizan un esquema dirigido a trabajadores con más de 4 salarios mínimos para incentivar el ahorro voluntario a cambio de que el gobierno aumente su aportación. Este planteamiento busca elevar la cobertura de pensiones en México y aumentar la tasa de reemplazo de los trabajadores, que actualmente se ubica en los niveles más bajos de los países que conforman la OCDE, con un promedio de 23%. La tasa de reemplazo es el porcentaje del último salario que recibirá el trabajador cada mes por concepto de pensión. El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana emplazó a huelga a Pemex y organismos subsidiarios para el próximo 31 de julio ante la renovación de su contrato colectivo después de la aprobación e implementación de la reforma energética que permitirá la llegada de empresas privadas nacionales y extranjeras a sectores que anteriormente estaban prohibidos para el capital privado. Regresamos al estudio. ¿Qué pasa en el DF? ¿En el DF ya se está utilizando la UMA o no? No, ¿Qué es lo que está pasando? Se creó otra unidad en sustitución No, ahí del es salario la... mínimo. Hay mucho apache por esto. Bueno, Pero no se supone que el Pero, tema del salario obviamente, mínimo es federal. El salario mínimo es federal. O sea, ellos crean una unidad distinta para efectos solamente de aplicación, sobre todo en el caso de los proveedores que les surten servicios. La condición es, tú quieres ser proveedor del gobierno del Distrito Federal, tienes que estar pagando en tu empresa no menos de esta cantidad de salario mínimo son que estamos 80 señalando. pesos, ¿no? 82 pesos, 82 con 60 pesos. centavos. De hecho, el Banco Mundial en las referencias internacionales coloca a México
en la parte, digamos, alta del pago de salarios mínimos, ¿no? Ahí tenemos, en el mundo hay aproximadamente 170 países que tienen salarios mínimos. 170. ¿Y cuál es el más alto? El más alto lo tiene Luxemburgo. Bueno, yo sí quiero ser proletario en Luxemburgo. Sí, por claro. supuesto. Como princesa de Mónaco, ¿no? $1,700 mensuales es el salario mínimo en Luxemburgo. Vámonos Ok. a Luxemburgo. ¿Cómo se implementaría la desvinculación? La desvinculación, lo que necesitamos obviamente es primero que lo apruebe el Congreso. ¡Salario se lo llevaron! ¡Salario lo queremos! ¡Se lo llevaron salario mínimo y no lo encontramos! Oiga, don Basilio, pues, ¿qué pasó con ese salario mínimo? Vaya ¿Cómo que cayendo. se llevaron al salario mínimo? Pues sí, ¿no? Pues es que yo ya no lo Tiene vivo encuentro. que se lo regrese. Pues cuando menos el mío sí, así que callitos, licenciado. Se Usted también. acaparó ahí todos los salarios mínimos de ¿Quiere México. una UMA? Pues es que estamos tratando de resolver el problema de la problemática mundial contra el antiimperialismo y la verdad queremos empezar a mejorar las cosas por nosotros mismos. Así que, órale, chavos, cayéndole. O les tomamos una caseta. ¿Cómo ve? ¿Por qué enseña el machete? Pues porque esto sea pantalla. No, no, pues es que uno se pone bravo así cuando A la llega. ninja. Sí, y agarra su... Oiga, y también... Con los camiones de carga ya que andaba la otra Sí vez se aquí me el hace que cuco. ustedes de los que se encueran. Pues sí, pero de eso no deja, vieja, fíjese que no deja. La otra vez me querían llevar a Hollywood, pero pues no alcanzaba. Me deja más andar boteando. Por Don andar Basilio, por favor. enseñando todo lo que Cooperándole. Puras miserias. Para la causa, no sabemos qué causa, pero la nuestra sí. Cierto, ya le echaron. Oiga, ya Oiga, no no se sean usan los salarios pichicatos, no, mínimos, no, ahora la suma. Oiga, pues qué pichicatos, le dieron aquí el aumento como el de la Unión de las Zonas Geográficas, don Basilio, 2 varos. Es más eso. Deje de regreso porque, mira, sí somos pretextantes, pero No, sí somos yo ya honrados. uso UMAS. Pero ya somos. Usted usa UMAS. Ya no salarios. UMAS, ¿quién sabe ¿verdad? qué es esa UMAS? Pues ahorita me lo explican porque me que no entendí. Ahí se ve. ¿Qué tal? Ahora, don Basilio, la parte de la homologación, ¿cuándo veríamos ya un solo salario mínimo para todo el país? En el mes de octubre ya En el tendríamos un solo salario mínimo para todo el país. Se ha hecho primero la fijación de salarios mínimos en el mes de diciembre, que entró en vigor a partir de enero, Así es. donde el incremento fue del 4.2%. Y luego después tuvimos el primer cierre de áreas geográficas para entrar en vigor a partir del mes de abril. Y ahí se cerró solamente la diferencia que había entre el salario de la B con respecto al de la A. Sí, o El sea, de el la A más no bajo. se modificó. El más bajo se está igualando. Exactamente. ¿Verdad? Y ahora en el mes de octubre ya finalmente tendremos un solo salario mínimo general para todo el país. Qué interesante, ¿no? Claro, ahora, y cuidar un poco este efecto inflacionario que pudiera tener. ¿Sí? Este Si encarecimiento sumamos del costo los de la tres vida. incrementos, y sumamos los 3 incrementos para los trabajadores que están en el área geográfica B actualmente, de punta a punta el incremento que van a tener es de un 10% en el año. Hay una parte importante también, don Basilio, que de salarios mínimos profesionales. ¿Qué es Exactamente. eso? ¿Por qué hay algunas profesiones ahí que, bueno, pues a lo mejor uno pensaría que ganan menos o más? El Hay con- que nos explique. Por ejemplo, está estamos en el periodista. concepto de lo que es salario mínimo profesional. No es el salario mínimo de los profesionistas de México, Ok, sino es un salario que se establece en aquellos casos donde el trabajador tiene calificaciones especiales desde el punto de vista de su capacidad para realizar el trabajo, pero además generalmente para estos trabajadores no existen sindicatos porque están dispersos, es un número muy grande de trabajadores y las condiciones Hay de mercado talleres de les está serigrafía y pagando. todos están considerados, ¿no? Pero carpinteros, plomeros, eso. Tenemos carpinteros, tenemos plomeros, Es mucho más de oficios. tenemos también en este caso, por ejemplo, a los periodistas, ya lo mencionaban ustedes, donde es el salario mínimo profesional Hay más algunas alto. profesiones Pero que sí, ya no. pasaron a la Sí, historia, eso de- ¿no? con la máquina Sí, de sí, tracción animal llenando páginas. Fíjense, lo que hicimos fue una actualización del listado que teníamos anteriormente, que eran 84 ocupaciones, y después de revisar la situación del mercado, de ver que si estaban vigentes estos salarios, si seguían prevaleciendo las condiciones de que el mercado no reconocía las calificaciones correspondientes de esa mano de obra, se redujo el listado. Tenemos ahora 62 Acá, salarios ¿cuáles mínimos. quedaron fuera? ¿Cuáles ya son oficios extintos? Hubo algunos incluso que nos los pidieron expresamente que salieran de esa relación. Uno de ellos fue, por ejemplo, el de trabajo social. En el caso del trabajo social, nosotros le fijábamos el salario mínimo a trabajadores que tenían 3 años de estudio.
Entonces eso les estaba creando un gran problema a los licenciados en trabajo social que tienen 5 años de estudio Los y ataban. que los querían siempre que se les pagara el salario Los mínimo. querían negrear. Muchas gracias, don Basilio, por estar con Gracias. nosotros. Basilio González, presidente de la CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Gracias. ¿Y tú con qué te quedas en la billetera salarial? Bueno, la situación de los salarios mínimos tiene que ver con la productividad. Si no se eleva, no vas a tener una mejor percepción como trabajador. O sea, Un gran estudia, ya pendiente. es más con menos. Exactamente. Estudia. Y estudia. No, y de Estudia. vez en cuando hay que darle Gerber, Cresilac, croquetas, lo que sea para que crezca, porque se quedó así chaparrín, hermano. ¿Y usted con qué se queda en la billetera? Recuerde, unidad de medida y actualización. Esa Que va no a son ser los Pumas. la nueva referencia en nuestro país. Gracias, buenas noches. Bueno.